Sin Manual es presentado por Farmacia SAS. Hola, bienvenido nuevamente, bienvenida a otro capítulo de Sin Manual. Bueno, y en esta oportunidad voy a continuar conversando con un invitado muy especial. Se trata de un sacerdote argentino que se encuentra en Buenos Aires, el padre Matías Jurado, a quien saludo nuevamente. Padre, gracias por estar en Sin Manual. ¿Qué tal, Ana? Encantado. La verdad, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias. El padre es sacerdote diocesano, como les digo, está en Buenos Aires, trabaja en la Pastoral de la Misericordia, ayudando a sanar heridas de abuso y del aborto provocado. Es comunicador, periodista, lo que llamamos nosotros, con experiencia en medios de comunicación impresos, digitales. Incluso el padre edita sus videos. Ustedes tienen que seguirlo en su cuenta en Instagram, que es maravillosa. Y yo siempre dije, no, tiene un equipazo el padre que le edita los videos y los hace usted mismo, lo cual me genera una admiración. Me encanta que sea tan tecnológico, padre. Sí, me divierte mucho. Estudié comunicación y toda la parte tecnológica me divirtió siempre. Así que cuando uno le toma la mano, uno lo hace bastante rápido. Así para no perder demasiado tiempo después de la parte de sacerdote. Pero así como hobby me fui metiendo en esto y la verdad que es verdad que esto de los canales y internet y todo y las redes ayudan un montón a transmitir el mensaje, así que feliz de poder ayudar también en eso. Además que siempre utiliza ejemplos muy sencillos y hace uso de la inteligencia artificial en campos o en ámbitos como por ejemplo el de la confesión, o sea, cosas bien interesantes y quisiera que también habláramos sobre eso. Vamos a ver ahora una de sus publicaciones que me parece hermosa, que habla de quién nos espera en el cielo. Vamos a verlo. Qué consuelo tan profundo para a quienes se les ha ido gente que uno ama y dice, ¿cómo es esto? Más nunca. Qué bello, padre. Sí. Me viene a la cabeza cómo nos imaginamos el cielo muchas veces. La anécdota de una tía mía que hace unos años, cuando le preguntaban cómo era el cielo, ella decía, me imagino que es como un mall, como un lugar de compras, como un shopping, y con tarjeta libre. Y eso para ella era la felicidad plena. Y nos dice, la verdad que los momentos más felices de nuestra vida siempre tienen que ver con los vínculos con el otro. Si uno se gana un premio gigante, si uno se compra el mejor carro, si uno tiene el mejor trabajo, si uno se recibe de una carrera y no tiene con quién compartirlo, la felicidad se desarma. No importa tener las mejores ropas, no importa nada si no hay otro que nos ama y a quien amamos, que puede ir disfrutando con nosotros y a quien podemos hacer disfrutar. Entonces el cielo, por lo que nos da a entender Jesús, es un lugar de plenitud y es un lugar de felicidad. Creo que la mayor sorpresa que vamos a llevarnos no es tanto de encontrarnos a nuestros seres queridos ahí transformados, en el sentido de que si tenía alguna diferencia con mamá o con papá o con el primo o alguien que le hizo daño a alguien a quien yo quiero, si está ahí en el cielo va a estar transformado, ya toda esa maldad va a haber desaparecido, pero creo que la sorpresa más grande va a ser encontrarnos con Dios cara a cara. Y ahí es donde en uno de los videos pongo esta idea de ese hombre de 85 años que decía, qué macana no haberte encontrado antes, mi vida hubiera sido completamente distinta si hubiera sabido quién eras y hubiera podido disfrutarte ya en el camino de la vida, como aprovechando tu presencia, tu amor, tu cercanía. Pero creo que esa va a ser la sorpresa más grande y lo más lindo que nos va a pasar en el cielo, más allá después de todos nuestros familiares y amigos. Y yo además hago el símil tan sencillo que a todos nos pasa, y en esto es de hablar con una de mis hijas. Tú te tomas una foto hoy y la ves 5 años después o 1 año después y dices, caramba, pero qué bonito tenía el cabello. Y porque me pasó con una de mis hijas. Me dice, mami, mira qué bonito me salió el cabello acá. Y yo le dije, estoy segura que cuando te tomaste la foto sentías que el cabello no estaba bonito. Y entonces me dice, sí, porque no estás viendo, no estás conectado. Y después dices, caramba, cómo yo no disfruté esto, porque la verdad que sí estaba bonito. Y es lo que usted dice en cuanto a cómo no conocía a ese Dios de amor, a ese Dios de perdón, a ese Dios cercano que está esperándonos y que nos llena todos los días de tantos regalos para conectarse, para que nosotros lo busquemos, porque siempre está ahí.
Sí, así es. Yo creo, voy un pasito más en esto que decías recién de darnos cuenta, tanto con el tema del cabello como de pronto imagínate que ve esa foto, o vuelve a ver ese video, a escuchar ese audio, cuando la otra persona ya no está y se fue al cielo, uno puede decir, uy, ni siquiera disfruté de haberlo tenido en ese momento, porque era lo cotidiano, era lo común. Y sobre todo nos pasa con seres muy, muy queridos, muy cercanos. Es como que a veces nos cuesta admitir que un día por ahí no van a estar más. Y a veces eso nos hace perdernos en realmente poder disfrutar hoy de ese ser querido. Me pasó en eso con la muerte de los más cercanos, que de pronto uno dice, sabía que estaba enfermo, sabía que estaba en el hospital, sabía, pero yo pensaba que iba a salir. No entraba en mi cabeza que un día esa persona ya no iba a estar más. Entonces, este poder disfrutar cada día de los que tenemos cerca, no acostumbrarnos, poder decirles que los amamos, es fundamental. ¿Y cómo hacer? Porque justamente yo siento que nos resulta muy costoso pensar en lo finitos que somos, en lo frágil que es la vida. E incluso me pasa a mí, yo doy conferencias de cara a la situación que me tocó atravesar. Y muchas personas me dicen, Ana, pero ¿no te hace daño recordar? Y yo digo, no, todo lo contrario, yo necesito recordarlo, necesito revivirlo, porque se te olvida, la mente te saca de allí, la mente te evita esa conexión con que estamos en una cuerda floja y de la nada hoy estás bien y mañana no lo estás. Y resulta tan choqueante, tan impactante que lo sacas y ya. ¿Cómo hacer para, de una u otra manera, tener esa conciencia de fragilidad y no perder la felicidad, la fe y las ganas de seguir viviendo, padre? Sí, por un lado me viene a la cabeza la historia de un sacerdote que había estado trabajando durante unos 20, 30 años en África y cuando vuelve acá al país se encuentra con que le asombraba muchísimo y disfrutaba muchísimo el abrir una canilla y que saliera infinita agua potable, toda la que quisiera. Y era como, ¡wow! Agua potable, toda la que quiera. Porque en África tenía que recorrer 2 kilómetros, buscar en un bidón, traer cargando, purificar el agua. Era todo un lío. Y acá se encuentra con este regalo del agua potable y era como impresionante. ¿Qué descubre al mes de estar viviendo acá? Que se estaba acostumbrando. Entonces lo que hizo fue poner al lado de cada grifo, de cada canilla, un cartelito que decía agua entre signos de exclamación, para decir, Qué bello. Esto es algo valiosísimo. Creo que en ese sentido, de alguna manera, cada uno encontrar los propios rituales que nos unan con eso que no queremos ver porque sentimos que es doloroso, es algo esencial en nuestra vida. A veces es el ir a estos lugares de dolor para decir, bueno, a ver, voy a acompañar al que está frágil, voy a acompañar al que está enfermo, voy a acompañar al que, no sé, me hago una escapada al cementerio cada tanto para no evadir esto que duele. Si no, es como que uno, en esta cultura en la que estamos, lo feo, uno lo va corriendo y en el fondo no te interpela y no lo puedes disfrutar. Entonces es como uno dice, no puedo disfrutar que algún día me voy a morir, en el sentido positivo, de la agarrar y decir, si algún día me voy a morir, entonces tengo este día de hoy para aprovecharlo. Si no miro que algún día me va a morir, no voy a aprovechar el día de hoy. Va a ser uno más, me voy a haber acostumbrado. Si no miro al que no tiene salud, no voy a valorar el tener salud yo. Y así con todo. Qué belleza. Ese cartelito del agua con signos de admiración me parece bellísimo, tan gráfico y replicable. Me voy a encargar de copiarme. Vamos a hacer una pausa para escuchar un mensaje de nuestro patrocinante Farmacias SAS. Cuando intentan venderte de todo, menos el medicamento que buscas. En Farmacias SAS seguimos siendo los expertos en salud. Farmacias SAS. Bueno, y continúo conversando con el padre Matías Jurado en Buenos Aires, en Argentina, y dentro de esta misma línea que venimos reflexionando acerca de esa, a veces, incapacidad que tenemos de conectarnos con la realidad, con la fragilidad de nuestra vida, con la importancia además de desarrollar
nuestra vida espiritual. Y está el tema, Padre, que usted lo trata en varias oportunidades en su maravillosa cuenta en Instagram, de la confesión. Y resulta que la gran versión, incluso esgrimida por mí durante muchos años, bueno, yo me confieso con Dios, ¿cuál es el problema? Yo hablo con Dios y le digo, mira, hice esto, ya, y listo, que esto tengo yo que estar diciéndole a un mortal como yo los pecados. Entonces yo quiero pedirle a producción el video número 3, una de las publicaciones de tantas que usted ha hecho, porque además da recomendaciones, cómo prepararse para una confesión, en fin, pero vamos a ver este video número 3 que usted titula Debería darte vergüenza. Tus confesiones nunca van a volver a ser las mismas después de que escuches esta frase. El demonio te quita la vergüenza para que peques y te la devuelve cuando quieres ir a confesarte. Por eso te digo que el demonio te quita la vergüenza para pecar, pero luego te la da de cara a cuando tengas que confesar. La importancia de la confesión, el valor de la confesión y la necesidad, Padre, de que lo hagamos con frecuencia. ¿Cuál sería esa frecuencia, además? Bien. Empiezo más o menos con esta idea. Yo creo que existen por lo menos dos tipos de religiones diferentes y completamente diferentes según lo que pensemos que es lo más importante que Dios viene a decirnos. En mi experiencia, la mayoría de la gente, cuando uno le pregunta ¿qué es lo más importante que Dios vino a decirnos a través de Jesús?, muchísima gente se confunde y dice el mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y uno dice no, nunca un papá tiene como mensaje principal un mandato, un mandamiento. Siempre, aunque haya un mandato y un mandamiento y un consejo para decir haz esto porque quiero que seas feliz, lo que hay atrás es un amor de papá o de mamá, que es un amor incondicional. Aunque no lo hagas, yo te voy a seguir amando igual. ¿Cuál es la diferencia entre una persona, un Dios, en la imaginación nuestra que nos dice obedéceme, hace esto, y un Dios que me dice te amo? Es que en esto lo más importante es que yo le cumpla, que yo sea bueno, cosa que es imposible, nunca podemos llegar a ser del todo buenos. Si fuera simplemente así, la confesión no tendría sentido, porque tendríamos que ser perfectos, y si no, listo, ya está. Con el tema del amor, lo que Dios quiere con nosotros es un vínculo. Es un papá, una mamá que nos ama con todo el corazón, que quiere que seamos felices, por lo tanto quiere que seamos nuestra mejor versión y que demos lo mejor que podamos, pero no sabe que no podemos. Entonces es como que nos tiene paciencia. Cuando uno se equivoca en esta línea, uno le está pidiendo perdón a un juez por haber incumplido sus normas y sus leyes. En esta versión de un Dios que me dice que me ama, lo que estoy haciendo es algo completamente distinto. Cuando una mamá le dice a un hijo, no toques eso que te vas a quemar, y el hijo lo toca, si el hijo entiende bien el amor de la madre, sabe que al momento de pedirle perdón a la madre, por ejemplo, va por la madre, no por la norma. Es como yo le digo a mamá, mamá, perdóname, porque yo sé que al lastimarme yo, te hice sufrir a vos. Entonces es completamente distinta la idea de la confesión. A mí me habían enseñado cuando era pequeño que el pecado era mancha. Y después de grande descubrí que el pecado es mancha en el origen, como decir, la intención no es amor puro, está manchado, pero la consecuencia del pecado es que lastima a mí y también a los otros. Si yo soy una vela que debiera arder iluminando a todos y en el pecado como perdí luz, perdí plenitud, no solamente me lastimo a mí, sino que lastimo también siempre al entorno. Pero sobre todo puedo ir a pedir, a buscar ese perdón, a buscar ese Dios que me quiere tanto porque me quiere. Le pido perdón porque al lastimarme y al lastimar a los otros lo hice sufrir a Él, y voy porque sé que me quiere. No hay experiencia para mí más linda, y ahí es donde los sacerdotes tenemos que tratar de reflejar eso, que el poder decirle a alguien, mira, me saco esta capa que tenía y te muestro que tengo una herida, tengo un grano, tengo una mancha, tengo una cicatriz. ¿Me amás igual? Y no hay nada más lindo que el otro te diga que sí. Cierro con esta idea que para mí es lindísima y refleja un poco lo que yo entiendo de la confesión. Me imagino en un matrimonio bueno,
el marido y la esposa durmiendo juntos, que se despiertan, ella con todos los pelos desordenados, con los ojos hinchados, con mal aliento, la marca de la almohada, un poco de baba acá, y él que la mira y le dice: qué linda que sos, te amo un montón. No, como diciendo, no hace falta que te prepares y te pongas perfecta para resultarme linda, para que yo te ame. Para mí la confesión va por ahí. Hermoso lo que dice, pero entonces, ¿qué le dice a quien señala que, bueno, ok, estoy de acuerdo con lo que dice el padre, pero ¿por qué se lo tengo que contar a otra persona, tal vez como yo, en el sentido que también es pecadora? Bien, está buenísimo que seamos pecadores, porque es la mejor escuela para decir: no te juzgo desde mi ser superior. Soy igual de pecador que vos, yo también me voy a confesar, porque esa es la parte que a veces se olvidan, y que alguna vez estuvo muy linda ver al Papa Francisco confesándose, por ejemplo, sí. Que uno dice: sí, todos somos pecadores, y es la misericordia de Dios que se hace concreta a través de un hombre que es pecador como yo. Los sacramentos son eso, espacios de amor que se hacen concretos de parte de Dios hacia nosotros. Y en este caso, el sacerdote representa a Jesús en ese: yo te absuelvo de tus pecados. Y escuchar que Él me dice: yo te absuelvo, es mucho más concreto que simplemente hablar con Dios e imaginármelo perdonándome. Pongo este ejemplo como para tratar de hacerlo más concreto. En un matrimonio se pelean a la noche por una situación, y los dos se quedan pensando lo que sucedió. Y a la mañana siguiente, por ejemplo, él le trae el desayuno a la cama a ella. Ella lo ve venir con el desayuno y dice claramente que me está pidiendo perdón. Le acepto ese desayuno y charlamos de cualquier otra cosa. Eso sería parecido a este yo hablo con Dios. Para que ese perdón se concrete completamente, lo que va a tener que hacer ese matrimonio es sentarse a charlar, explicar el uno al otro: te pido perdón por esto, voy a tratar de comprometerme a no volver a hacerlo, pero sabes que tengo mal carácter y que me va a costar un montón, y explicar todo eso que le hace bien a los dos, hablarlo y escuchar el sí, te perdono, y a eso sería la confesión. Y una cosa que está bueno recordar es que en el sacerdote no solo está representado Dios, a quien le pido perdón y de quien escucho que me dice yo te perdono, sino que también está representada toda la comunidad. Con este pecado que yo me lastimé, que yo perdí felicidad, que yo perdí plenitud, no sé cuánto lastimé a los demás. No sé a quién debería haber iluminado un poquitito más y no lo hice. Entonces también en el sacerdote está representada toda la comunidad, toda la iglesia, a quien le pido perdón. Entonces para mí completa muchísimo más lo otro. Lo que siempre digo al momento de, por ejemplo, enseñarles a los niños de primera comunión es: el sacerdote es un ser humano. Si está de mal humor y te reta, levántate y andate. Si te empieza a hacer preguntas que no corresponden, levántate y andate. O sea, no tenés que quedarte con un sacerdote que te maltrata y que no es reflejo de esa misericordia de Dios. Eso es lo que el Papa Francisco decía en su momento de: no es un tribunal para juzgar, sino que es un espacio de misericordia. Entonces, para mí es fundamental eso y tener esa libertad. No le debemos respeto al sacerdote para dejarlo que nos maltrate, porque o él se pone como superior o siente que puede juzgarnos y maltratarnos. Si pasa así, andate, ningún problema. Te buscas alguno que sea más reflejo de la misericordia de Dios. Justo usted lleva adelante la pastoral de la misericordia, padre. Háblenos acerca de esa pastoral y ese tema tan hermoso que es la misericordia de Dios. Bien, para mí la misericordia de Dios, la palabra misericordia es una palabra que viene, o sea, es latina, pero viene de una palabra hebrea que hace referencia a lo que son las entrañas de una mamá, ¿no? Una mamá que siente un amor tan profundo que es como uno dice, se le revuelven las entrañas cuando le pasa algo a un hijo y se llena de alegría, o sea, cuando es algo fue feo,
y se llena de alegría completamente cuando le pasa algo bueno. Con Dios es lo mismo. Entonces Dios intenta mostrarnos esa misericordia, ese amor a través de un montón de canales. Los sacramentos son en parte algo de eso. Si querés, orientame un poquitito por dónde querrías que fuera un poco la respuesta, o cuál sería un poco más precisamente la pregunta. A ver si me oriento, porque el tema de la misericordia es como un montón. Claro, yo creo que al final la esencia de lo que significa esa misericordia y no imaginarnos a ese Dios del Antiguo Testamento que muchas veces, y los que son como fanáticos de la religión, lo viven así, como ese Dios castigador, y todo lo contrario, lo que usted nos habla de ese Dios cercano que padece con nosotros, que está a la espera, y cómo es capaz de perdonarlo todo. Entonces me parece súper bonito eso, porque hay momentos en los que nos autoexcluimos al sentir que no, esto es tan malo, esto es tan terrible, que esto no me lo perdono yo, no me lo va a perdonar Dios. Entonces, y es todo lo contrario, más bien esta nueva ola o esta nueva forma de ver la religión es incluyente absolutamente, como decía el Padre Francisco. Totalmente. Con el tema, por ejemplo, del aborto, a veces uno puede pensar que la Iglesia está en contra del aborto y punto. Y es verdad, porque la Iglesia entiende que, por ejemplo, el aborto lastima un montón al niño que va en el vientre, pero lastima también un montón al entorno. Lastima mucho a esa mamá que por ahí, sin mucha libertad, entre comillas y entre muchas comillas, decide abortar, muchas veces presionada por el entorno, abandonada, dejada de lado, súper lastimada en su historia con otras heridas. Entonces, la Iglesia le dice: ojo, eso es pecado, ojo, eso te va a lastimar, ojo, eso le va a hacer mal a otros. Entre esos está buenísimo descubrir que estas otras víctimas de un aborto pueden ser la misma mujer que aborta, los médicos o las enfermeras que ayudan a que eso suceda, la pareja que es el papá de ese niño que es abortado, los abuelos por ahí de un niño que fue abortado, los hermanos de los papás, o sea, de pronto de la mamá o el papá que abortaron, cuando se enteran quedan lastimados. Y después, por ejemplo, los hijos de alguien que fue lastimado, sean o no sean conscientes, muchas veces quedan lastimados. Entonces es lindísimo descubrir que esta pastoral de la misericordia es una pastoral de la Iglesia en la que no se juzga a la persona que abortó, sino todo lo contrario. Es como una buena mamá que le dice: no metas la mano ahí que te vas a quemar. ¿Por qué lo hace? Por amor. No quiere que el hijo se lastime. Ahora, una vez que el hijo se lastimó, ¿qué va a hacer la mamá? Es: hey, vení, déjame que te ayude a sanar. Entonces la Iglesia es madre, intenta ser reflejo de la misericordia de Dios, y para mí en estos espacios, que los que yo acompaño son unos retiros que se llama Viñedo de Raquel, en esto de sanación de post-aborto provocado, que están en todo el mundo directamente, pero en América Latina están en todos los países, se refleja muchísimo eso, una mamá que cuida, que acompaña y que ayuda. Entonces la pastoral de la misericordia para mí busca reflejar eso, ¿no? Dios nos ama más allá de cualquier cosa que hayamos podido hacer, que no es que le da lo mismo, no es un: hey, peca todo lo que quieras, total, después yo te perdono y acá no pasó nada. Si el pecado fuera simplemente una mancha y el perdón sería como meter en el lavarropas ese trapito que sería el corazón y que salga blanco, uno diría: sí, no pasa nada que peques, anda a pecar tranquilo, después ven y confesate y está todo bien. Pero uno dice: no, el pecado es herida para nosotros y para los otros. Entonces imagínate que me corto un dedo. Después la hice sufrir a mamá. Le voy a pedir perdón porque al lastimarme a mí la lastimé a ella, pero cuando ella me perdona, el dedo no vuelve a crecer. La herida y la cicatriz muchas veces queda, y lo que lastimé a mí y a otros va quedando. Entonces el amor que Dios nos tiene no es un vía libre a que hagamos lo que querramos porque Él lo perdona todo, sino que es la certeza de que aunque hayamos hecho cualquier cosa, seguimos siendo hijos profundamente amados por Dios. Y encontrarnos con eso nos puede ayudar a pararnos nuevamente y a seguir caminando. Vamos ya en esta fase final, porque se nos acaba el tiempo, a escuchar un mensaje de nuestro patrocinante Farmacia SAS, y venimos con la despedida con el Padre Matías. Cuando vas por una pastilla y te quieren vender de todo, nosotros seguimos siendo los expertos en salud. Farmacia SAS.
Padre, se nos acabó el tiempo hace rato, y hay un tema importantísimo que yo no sé, y es complejo. No sé cuánto tiempo usted necesita para desarrollarlo, pero a mí me interesa muchísimo. Y es qué tiene la iglesia para los que estamos divorciados. Porque es muy duro y muy injusto, porque a veces los divorcios se dan, uno se casa con toda la fe y bueno, es un asunto de dos, y cuando una de las partes decide que esto se acabó, entonces ¿cómo rehaces tu vida? ¿Cómo te vuelves a enamorar? ¿Cómo puedes volver a tener pareja cuando la iglesia te niega, o una parte de la iglesia, o no sé, a la posibilidad de comulgar, por ejemplo, porque estás casado, lo que Dios unió no lo separa nadie, y bueno, todo ese proceso. ¿Qué tan rápido me puede explicar esto? Bien, así bien cortito. El Papa Francisco, después de un sínodo de las familias, hizo un documento que se llama Amoris Laetitia, en el que plantea: tengan cuidado con creer que una sola normativa del Vaticano vale por igual para todos. Hay miles de historias diferentes. Entonces, por un lado dice, hay algunos principios básicos que no a todos se les puede exigir lo mismo, por más que la verdad y la ley, por así decirlo, decir, che, esto es lo mejor, eso sí sea verdadero, no le puedes exigir lo mismo a todos. Pero por otro lado dice, hay un respeto de la conciencia de cada uno, y cada persona tiene que ir encontrando en su camino a ver qué pasó. Por un lado está el tema de la nulidad matrimonial, que muchas veces matrimonios que no funcionaron no existieron realmente, más allá de que la forma se haya hecho, que se hayan ido a la iglesia y se hayan casado y tengan la foto, hubo cosas que invalidaron que ese matrimonio sea real y realmente existe. Y está bueno poder acercarse a un sacerdote que sepa esto y preguntar, ¿hay posibilidad de revisar si mi matrimonio realmente existió o no? Y si la iglesia determina que ahí no existió, uno puede realmente casarse porque no estuvo casado. Pero más allá de eso, lo que Francisco invita es: dialoguen, evalúen su conciencia en el momento de decir, bueno, ¿puedo acercarme a comulgar o no? En tu vínculo con Dios, ¿no? A veces está la idea esta de que la comunión solamente es el premio de los perfectos, y Francisco dice, ojo, ese concepto es más de esta religiosidad farisaica, de que hay que cumplir todo, que de un papá que nos ama. Entonces, invita a eso, a uno revisar su propia conciencia, acompañado, guiado por ahí por un sacerdote, para decir, bueno, en mi situación, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque, pone un ejemplo, es completamente distinto un papá que abandona a su mujer y a sus 5 hijos porque se va con la secretaria, porque tiene ganas y no se preocupa más de ellos, y después quiere ir a comulgar, que de pronto alguien que estuvo alejado de la iglesia, que se había casado en su juventud, que de pronto después se casa, se junta con otra persona, tiene hijos y 20 años después se convierte y quiere acercarse a comulgar. Y ya tiene otros hijos con ese nuevo matrimonio. Entonces uno dice, bueno, acércate a charlarlo, a discernirlo, y Dios en eso siempre te va a seguir acompañando. Pero si uno lo discierne, quizás uno puede encontrar que sí puede acercarse a comulgar también. Pero Dios está, aunque uno dijera, bueno, no puedes acercarte a comulgar, por el motivo que fuera, Dios está ahí siempre amándonos igual. Padre, gracias por todos estos minutos, por la disposición a participar en Sin Manual. Ha sido un gustazo. Igualmente, muchísimas gracias. Amigos, conversaba con el padre Matías Jurado, está en Buenos Aires, Argentina. Síganlo en su cuenta en Instagram, que la hemos indicado, por supuesto, es una cuenta maravillosa con mensajes tan sencillos de comprender, temas complejos, pero explicados de una manera, bueno, que solo el Espíritu Santo de Dios permite. Ojalá que haya llegado, aunque sea un poquitico del mensaje, a todos ustedes, que el corazón se llene de curiosidad por buscar, por averiguar y por entender y sentir y creer en este Dios maravilloso, seas católico, no lo seas, en fin, en este Dios maravilloso, en este Padre que nos ama y sencillamente está esperando que lo busquemos y que lleguemos a Él. Gracias por estar allí y hasta un próximo capítulo de Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Farmacia SAS.